presentando a alguien que es muy difícil presentar, como es el compañero Julio Anguita, pues la verdad es que me hubiese costado creerlo, ¿no? Bueno, la vida da muchas vueltas. Hoy estamos aquí, Ganemos Córdoba se plantea una alternativa de gobierno y decimos muchas veces que queremos gobernar preguntando, gobernar escuchando, y sobre participación ciudadana y elaboración participativa de nuestra propuesta y luego ejecutar, realizar ese gobierno de forma participativa, pues teníamos muchísimo interés en que nuestro exalcalde Julio Anguita pues nos diera la charla que hoy viene a bien regalarnos. La verdad es que durante estos últimos meses han pasado muchas cosas. El compañero Julio estuvo impulsando este proceso del cual surge Ganemos Córdoba y él ha estado siguiendo de cerca siempre todo este proceso y ya hace tiempo que teníamos pactado de alguna manera realizar una actividad como la que hoy nos reúne aquí. Yo no podría decir nada que os aportara algo nuevo respecto a lo que es Julio, pero yo creo que si hay algo que lo que todos y todas estamos de acuerdo es que él representa una manera distinta de entender la política. Y que, desde luego, independientemente de cada cual, de que esté más próximo o menos próximo respecto a su opción ideológica, si él se ha distinguido por algo, ha sido por despertar un gran respeto en sus adversarios, porque si hay algo que ha demostrado siempre es una coherencia, es una integridad y son características que desde Ganemos Córdoba pues de verdad que queremos seguir. Entonces la actividad de hoy va a consistir básicamente en darle la palabra a Julio, que él nos hable sobre estas cuestiones que estamos planteando, el núcleo de la participación, tanto en la elaboración del programa como en el día a día desde el ayuntamiento, y luego pues haremos un coloquio que moderará la compañera Vicky y que bueno, ahí es un poco donde queremos también sacar todo tipo de conclusiones. Así que no tengo nada más que añadir. Julio, muchísimas gracias por estar aquí hoy y tiene la palabra. Bien, buenas tardes. Como sois una candidatura nueva, me vais a permitir ya cosas, ya que somos mayores, una pequeña reflexión que os pueda servir a modo de consejo. Hace 15 o 20 días yo tuve un debate con Juan Carlos Monedero, que Podemos, al cual estaba invitado también Alberto Garzón, y ese debate había sido previsto con anterioridad, pero fue suspendido porque el rectorado dijo que en las campañas electorales no se debían hacer actos políticos. Si reparáis bien, hay una campaña electoral, una pre-campaña, una ante-pre-campaña, una pre-ante-pre-campaña. Estamos permanentemente metidos en el disloque de una campaña electoral. Entonces, medios de comunicación y opiniones avalan el que no se pueda hablar o ir a determinados sitios para explicar. Yo particularmente eso siempre me lo he puesto por montera. Porque este acto, cuando se creó efectivamente en julio del año pasado la Asamblea Ciudadana de Córdoba, que dio origen al actual Ganemos, me ofrecí para explicar temas como la participación ciudadana que habíamos hecho en Córdoba y la elaboración colectiva, que era una herencia de la primitiva convocatoria por Andalucía. Se ha puesto en esta fecha y en esta fecha pues vengo yo a explicar a gente que conozco, gente con la que me llevo bien y gente que ha surgido como colectivo de aquella inicial propuesta. Pues bien, comenzamos. En el tiempo que me he fijado, 40-45 minutos, y ya le digo a la compañera que me dé una patada si me paso, porque es más importante que vosotros vayáis preguntando, yo quiero
explicar las razones profundas que mantienen el criterio de la elaboración de programas y de la participación ciudadana. Porque hay una tendencia a pensar que el desarrollo de estas dos ideas era porque éramos buena gente y queríamos que la gente participase. No, veréis que tiene unas razones, repito, son profundas, pero que si yo soy capaz de explicarlas con claridad, ya se os abrirá la luz para entenderlas perfectamente y, sobre todo, para los que vayáis a ser concejales y concejalas, podáis desarrollarlo en el Ayuntamiento de Córdoba. Bien, así que voy a comenzar a abordar el tema. Porque todo esto es hijo de una tradición que consiste en otra forma de hacer política. Desde mi filosofía política, me confieso marxista recalcitrante, hemos aprendido o seguíamos una línea de pensamiento que hablaba de que el mundo se movía, se convulsionaba y era una permanente lucha de contrarios. Y efectivamente, hay una contradicción extraordinaria entre el capital y el trabajo. Son dos elementos irreconciliables. Después y antes ha habido contradicciones que hoy aparecen en toda su plenitud, como la contradicción hombre-mujer, sociedad machista, también en la reproducción económica y en los roles culturales de la propia sociedad. Ha habido la contradicción campo-ciudad, trabajo intelectual, trabajo manual, pero había una contradicción que aparece en 1972, que ya se sabía, pero aparece con un libro de Donella Meaudo, que es importante, habla de la contradicción entre el crecimiento sostenido de la economía y la sostenibilidad de la vida en el planeta. Pero había una que he dejado para esta exposición como punto final. Hay una contradicción entre gobernantes y gobernados. Esa contradicción existe, aunque los que gobiernen sean de izquierdas. Voy a explicar por qué. Naturalmente será una contradicción menor, será una contradicción menos importante, pero el hecho mismo de gobernar, si el pueblo no tiene una participación, termina en una contradicción, y por eso voy a abordar el núcleo gordiano de la propuesta. Gobernantes. Los gobernantes son unos hombres y unas mujeres que en democracia han sido elegidos para intentar prestar servicios, gobernar, dirigir, aplicar programas, propuestas. Pero se olvida una cosa: han sido elegidos y entran en una cosa llamada institución, que muchas veces no caemos en eso. ¿Qué es la institución? La institución en sí misma no es ni más ni menos que un aparato administrativo, ideológico muchas veces, que se encarga de mediar entre el deseo del cuerpo político y la realidad. Las instituciones terminan por tener una importancia extraordinaria en el imaginario colectivo, pero tienden siempre a perpetuarse, a no cambiar. Esta es una experiencia que yo he vivido como alcalde. Los ayuntamientos, las oficinas de los gobiernos, los ministerios tienden a ser siempre así. Como toda iglesia definida en torno a un dogma, hay resistencia a cambiar. Con lo cual hace que la institución se tenga como fin a ella misma, el reproducirse permanentemente. Y aunque es verdad que hace servicios, los hace desde su propia óptica. Lo hace siempre desde unos intereses que están detrás de la propia institución. El que los que vayáis a ser concejales y concejalas, no olvidar nunca que entráis en una institución que no es vuestra, que es un producto histórico, que debe estar al servicio de los ciudadanos, pero que ella misma es un fin, se resiste a cambiar. Tiene sus vicios, tiene sus poderes, tiene una serie de resistencias a un cambio en profundidad. Es así. Por eso he advertido que las propias instituciones, aunque las gobierne la izquierda, tienen esa contradicción entre los gobernantes y los gobernados. Claro, esto nos lleva a hacer una reflexión. Si las instituciones son necesarias y funcionan de esta manera, ¿todo es desaprovechable? No. Hay unos mecanismos de legalidad, de los cuales yo voy a hablar después, hay unos mecanismos de fiabilidad
en el desarrollo de determinados procesos administrativos, pero siempre hay detrás, en el fondo, como una filosofía global que recorre el país, unos intereses globales que son los beneficiados. Y, por tanto, la institución tiende a sustituir al poder político. Que en estos momentos Mario Draghi diga que los estados deben ya ceder toda su soberanía a los mercados, me lo está explicando todo. ¿Qué me está diciendo esto? Que ahora entendemos cómo los gobiernos nacionales han enajenado la soberanía popular que recibieron en votación en torno a los mercados. Por tanto, en la institución llamada ayuntamiento también hay esa tendencia, que ya es inercial, a que se defienda una manera de gestión que es siempre la misma. De ahí que yo estoy pues casi harto de escuchar a alcaldes de los años 79, y de entonces para acá no quiero deciros, nosotros hemos venido aquí a gestionar. Un consejo ya de anciano: no admitáis esa expresión. Vosotros iréis a administrar en nombre de unos principios, no administrar de manera pura y seca, porque si no termináis administrando como administra el capitalismo. Esta es hay que tener ojo avisor. Vosotros vais al ayuntamiento, los que lleguéis, en nombre de unos posicionamientos políticos. Sabéis que vais a un terreno adverso, a veces muy difícil, pero no lo olvidéis nunca, porque si no, la institución tiene sus señuelos, es agradable. Empieza por la pompa, ayuntamiento, las mazas, la dignidad de los elegidos por el pueblo soberano, está muy bien como literatura, aunque los que hemos estado ahí sabemos que detrás hay otras cosas. Y termina uno por transformarse en gobernante. Es distinto de los que le han votado. Comienza a transformarse en sacerdote del templo llamado institución. Y esto lo he vivido yo en mi experiencia. Hay un momento en que dicen los concejales o los alcaldes, no, es que la dignidad del ayuntamiento, empiezan a defender. Ahí es donde tiene razón ciertas explicaciones sobre la casta. A ejercer de casta, a sentirte miembro de una élite que, aunque se confiese de izquierdas, pero es élite porque está marcada por la institución. Por eso quiero resaltar el tema de la institución. No siempre desechable, ¿eh? Tiene cosas que deben ser aprovechadas. Son perfectamente útiles para determinadas cuestiones. Pues bien, esto ya nos va situando un poco en el tema. Claro, ante este problema que ha aparecido históricamente, la solución vino de quienes decían, bueno, esto lo soluciona la democracia, evidentemente. Si el pueblo participa en la elección de los cargos, si participa en la política, esta contradicción no tendrá lugar o será muy tenue, muy aliviada. Pero lo que ocurre es que si la democracia es simplemente votar cada 4 años, eso no es ni más ni menos que los sacerdotes se prestan a que los voten cada 4 años, pero tienen 4 años de ejercicio de la función sacerdotal. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué ocurre entonces? Porque la democracia está concebida simplemente con una mano que mete una urna, sin tener en cuenta todo lo que hay antes, la información, la libertad. Entonces, ¿en nombre de qué democracia abordamos el problema? Yo le dije a Vicky que lo escribiera ahí, pero he visto que no se ve absolutamente nada. Es una... No se ve, no es culpa tuya, no se ve. La pizarra, Pedro, no se ve nada. Pero bueno, yo he planteado ahí una definición de democracia que es hija de mis insomnios, pero que creo que enraiza perfectamente, como confesaba con un compañero, que es también profesor de historia, nosotros venimos de la escuela jacobina de la Revolución Francesa. Y entonces yo he hecho una definición de democracia que le voy a decir de memoria y que está puesta ahí. Democracia es un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre las condiciones de su contrato social. Repito, democracia es un convenio entre seres libres e iguales y convienen que van a seguir conviniendo para discutir
sobre las condiciones de la sociedad que ellos han elegido. Desde esa visión la democracia cambia totalmente. No es solamente votar, es participar. Ya vamos entendiendo las razones que van apuntando a la participación ciudadana, el porqué y a la elaboración colectiva. Pero todavía me quedo corto, aunque la definición ya avanza un poco más sobre este terreno que al principio no se veía, hay algo más importante. Yo recuerdo que en el año 80, siendo yo alcalde de 1900, no antes, siendo yo alcalde, pues se celebró en Córdoba una reunión de asociaciones de vecinos de toda Andalucía y me pidieron que yo hiciese una intervención que fuese entre saludo y también entre taller de trabajo, exposición. Y le dije lo siguiente: miren ustedes, porque todos pedían participación, participación, participación. Y dije, miren ustedes, si yo tuviese algo que ocultar, a mí su petición me deja ni frío ni caliente, me es indiferente, la que ustedes quieran. ¿Quieren ustedes participar? Venga, mañana vamos a discutir el presupuesto. ¿Tienen ustedes idea? Ninguna. Yo me inquietaría, si fuese de la otra acera, de los otros de la derecha, me inquietaría si ustedes me piden saber. Ahí está el riesgo, saber, conocer. Pero que ustedes me pidan participar en una asamblea deliberante. Si yo sé perfectamente cómo funciona un presupuesto y ustedes no tienen ni idea, ustedes participan simplemente de manera simbólica, justificativa, de coartada, pero ustedes no han participado. De ahí que la presencia, aunque sea después, diga, bueno, votos. Los votos ya, en la ignorancia, los votos ya están dirigidos por quien tiene el conocimiento. Por tanto, a ese concepto de participación y de democracia había que añadirle algo, el saber. Es decir, que la gente aprenda, que la gente sepa que esa iglesia regida por sacerdotes que utiliza un lenguaje como un latín burocrático, unos saberes, hay que cambiarlo, y que yo entienda ese latín, y que yo participe, y que yo entonces empiece a ir superando la diferencia entre gobernantes y gobernados, hacer laica la relación, no eclesial, no sacerdotal. De ahí surge la primera idea de la participación ciudadana y de la elaboración colectiva. Veis ya los fundamentos de por qué. No se trata, repito, de que seamos extraordinarios, muy demócratas, que hagamos mucho a nuestro pueblo, no. Lleva una intencionalidad de cambio profundo, una intencionalidad revolucionaria, lenta pero revolucionaria. ¿Y esto cómo se ha ido desarrollando? Voy a empezar por el tiempo. 1984 se creó convocatoria por Andalucía y se creó al aire de constituirse en alternativa, casi nada. Teníamos mucho valor. Pero el valor, si está armado de paciencia y de conocimiento y de estudio, de verdad que es importante. En política hace falta valor, mucho valor y temple, mucho temple. Pues constituimos aquella convocatoria por Andalucía e introdujimos una cuestión totalmente nueva, que tenía ya raíces en otros pensamientos, pero que se había olvidado, la elaboración colectiva. ¿En qué consistía? Consistía en que los ciudadanos se reunían en áreas, después explicaré el funcionamiento, para debatir alternativas a los problemas de su entorno: sanidad, educación, transporte, agricultura, industria, regadíos, lo que quieran. ¿Y qué queríamos conseguir? Queríamos conseguir una cosa muy importante. Hablemos de sanidad, ya que tengo a mi izquierda a una médica. La sanidad es una cosa de médicos. Estamos perdidos como se la dejamos en sus manos. Igual que de los profesores, igual que los economistas. Hay una parte técnica que ya dominan ellos, una parte de conocimiento que sobra de ellos. Pero hay unos problemas que tiene la sanidad que es bueno que la gente los conozca y con ellos elabore, y que ellos oigan propuestas que pueden aportar otros. Y por tanto la sanidad, en sus elementos fundamentales, es algo que el colectivo debe conocer. Aunque después ella, como técnico especialista, pues aclare determinadas cuestiones, pero se le ha marcado ya un ámbito de desarrollo de esa ciencia. Por tanto, la diferencia entre los que saben y los que no saben
comienza a acercarse. Nunca sabremos en un área lo mismo que sabe un médico sobre el reuma o sobre el hígado, pero sí sabremos el funcionamiento del porqué de ciertas enfermedades, de ciertas anomalías. Estamos debatiendo de un saber. Y si hablamos de educación, lo mismo. Vamos acortando diferencias, pero también la participación en la elaboración de programas hace a la gente responsable. Hay un error tremendo, a mí me saca mucho de quicio. Te he votado, a ver qué hace. Sin ti el indio. El indio. Y además, tú me crucificas, porque me has votado para hacer como el pueblo judío, cuando mataba a un cordero, depositaba los pecados del mundo en el cordero y lo mataba. No, yo no soy el cordero, no soy el Agnus Dei. Voto y participas. Porque el cambio no es cosa de la casta sacerdotal, aunque sea de los tuyos, es de todos. Y es en la discusión de lo concreto donde yo voy viendo que tengo más conciencia. Yo lo he vivido en la elaboración colectiva, una medida sencillita, concreta, de poca importancia aparentemente, cuando empezamos a desarrollarla, cobra una importancia extraordinaria. Permitidme un ejemplo sacado de los programas del Frente Cívico. Si ahora nosotros proponemos salario mínimo 1.000 euros, y por tanto pensión mínima 1.000 euros, ¿quién va a decir que no? Sí, unos cuantos, Banco Santander y algo del gobierno, pero la inmensa mayoría, ¿cómo va a decir que no? Entonces ya queda prendida, caray, esto es importante, pero a continuación hay que decir, oye, esto significa dinero, tanto, se cuantifica. ¿Cómo creéis que podemos sacar el dinero? Y entonces se suscita el debate, con técnico allí, técnico, gente que sea técnica, allí. Y claro, sale otro nivel de concienciación, hay que hablar de reforma fiscal, a quién se le cobra el dinero, qué impuestos hay, empieza a subir de nivel, se va acercando al nivel del gobierno, participa, se está haciendo pueblo, está sellando la herida que hizo la separación entre gobernantes y gobernados. Yo recuerdo en la elaboración del programa de agricultura del año 1986, cuando yo era candidato a la presidencia del gobierno andaluz, es un acto en el que yo me sentí confortado cuando vi a marineros de Huelva, de Cádiz y de Málaga, íbamos con técnicos, eran de nuestra cuerda o cercanos, y les obligaba, venga, vamos a discutir. ¿Qué problema hay con el trasmayo, con el palengre, con los temas de pesca? Se rascaban la cabeza hasta que de pronto rompieron. Y empezaron a hablar. Y entonces esa gente sabía. Y digo todo lo que tantas veces digo de Sócrates. Sócrates le dice a la gente, no, tú no sabes que sabes, pero sabes. Le sacó a la gente lo que ella no quería saber o no sabía que sabía y aportaba soluciones, naturalmente con un lenguaje que no era un lenguaje culto, que no era un lenguaje especialista, pero eso estaban los técnicos. Y entonces se fue elaborando el programa de pesca así. Salió el problema de la pesca de Marruecos, salió el problema del Sáhara y fue subiendo de tono en el tiempo de muchas sesiones, pero la gente empezó a elaborar. Esto es un hecho revolucionario, tan revolucionario, y hablo también de mi experiencia personal, que cuando se realiza una organización política en función de esto, yo recuerdo que entonces en la convocatoria la lanzó el Partido Comunista de Andalucía, pero creamos un área de presidencia que presidía yo, como si fuésemos un gobierno alternativo al de la Junta de Andalucía. ¿Y quiénes eran los ministros? Los coordinadores de las áreas. Y empezábamos a elaborar y presentábamos permanentemente con la incorporación de gente. Yo recuerdo otro momento que muchos compañeros, sobre todo José Antonio, vivieron, cuando desde aquella locura de convocatoria por Andalucía lanzamos la idea de elaboración, la enseñanza. Creo que fue en un polígono o en un sitio de deporte por el polígono de San Pablo. Nos quedamos fríos. Empezaron a caer cientos y cientos de personas de la enseñanza que no sabíamos qué hacer. Se habían organizado para elaborar. Y salió un programa de educación magnífico. Lo había hecho la gente. Pero no solamente profesores, menos gente de la demás, porque tenemos una tendencia a decir lo de los médicos es de los médicos, error tremendo, porque si no se cae en lo contrario. En las fuerzas políticas que huyen
de hecho, de esta visión de la elaboración colectiva, se transforman las áreas en asesores. ¿Qué son asesores? Personas que cobran un salario, que asesoran al diputado, son técnicos. No queremos eso. Queremos que la elaboración de los programas venga desde abajo, que se discuta, y la diferencia entre gobernante y gobernado se va reduciendo. Pero además se establecen alianzas sociales. Muchas veces la simbología de partido o de formación política es un muro. Yo cuento casos míos. Yo no suelo hablar de comunismo y voy a seguir sin hablar, y soy. Vive Dios que lo soy. Pero yo tengo que hacerme entendible con los demás. ¿Y cómo me entienden mejor? Hablando de la farola, del bache, de la recogida de basura, del problema del transporte público. Voy subiendo. ¿Qué hago? Que mucha gente que están explotadas se dan cuenta que necesitan de nosotros para unirse. Estamos construyendo la mayoría, que es la que va a hacer posible el cambio. Este sentido profundo de la elaboración colectiva dista mucho de ser una concesión que da el ayuntamiento a la gente. ¿Cómo lo organizamos? Estoy pasando muy por encima y muy de pasada, pero pues un área la constituían las personas que querían discutir del tema que se trataba. Buscábamos profesionales, pero insistía mucho que no solamente profesionales. Y un área se constituía de la siguiente manera. Había un núcleo central fijo, permanente, formado por compañeros y compañeras que decían: me voy a entregar a esta actividad política, el área de elaboración, yo qué sé, de agricultura, de lo que queráis. Pero después había en el área una apertura por determinados aspectos del tema que permitía a la gente integrarse a discutir sin sentirse organizada, diríamos fichada. Por tanto, había un grupo permanente, porque eso garantizaba el funcionamiento, pero había después una apertura para que fuese como una red que permitía que las personas que quisieran participar, aunque fuese de manera esporádica, aportasen sus conocimientos, aprendiesen también de los demás. Cuando esto empezó a perder peso específico, y lo voy a contar porque es una advertencia también que os hago cariñosamente. Naturalmente, las personas que trabajaban en la elaboración de programas, cuando terminaban de hacer y se discutían políticamente, porque hay que discutir de política, el programa es lo más político que yo conozco. No, esto de economistas, yo no conozco una cosa más política que la economía. El 2 y 2 son 4, eso es tremendamente político, porque hay quien dice son 5, o hay quien dice, bueno, lo mismo, 2,95 más 1 y pico, o quien dice, no, 3 más 1, 4, o 3,9999 más 0,0, que es lo que hay ahora mismo, el reparto de unos y de otros. Pues bien, hubo un momento en que las personas que participaban dijeron: oye, nosotros queremos dar opinión y votar sobre cómo está llevando el grupo parlamentario esta propuesta al Parlamento. Nosotros que trabajamos y discutimos de política, queremos después dar nuestra opinión y controlar lo que hacen. Y hubo quien dijo: no, esto es cosa de la dirección política. Reaparecía el sacerdote. Así. Y claro, con esta visión del problema, pues la elaboración colectiva fue cayendo hasta su desaparición. No digo que total, porque sería exagerado, pero al 99,99%. ¿Por qué? Porque ha sido sustituida por asesores, la política ha vuelto a su rol de iniciado y de sacerdocio, y los que tenían que participar en la elaboración se han transformado en asesores. Esto es uno de los temas fundamentales que yo quiero que, si queréis reflexionar y después con las preguntas, esto es lo que informaba la elaboración de programas. A vosotros y a otras fuerzas políticas que quieran cambiar las cosas, ¿os interesa esto? Muchísimo. Muchísimo. Cuando yo lo planteé en el verano pasado, pues sabía porque, bueno, aquello podía terminar así, ha terminado. Supongo que ahora, cuando terminen las elecciones, si estáis interesados, toquéis este tema muy seriamente. Porque tendréis a la gente organizada. Podéis discutir con otras fuerzas políticas sobre lo concreto, que es una manera de acercarse. Podéis ir labrando la unidad de la mayoría. Esto es una labor muy, muy lenta, pero esta es la labor, como decía Marx,
Nosotros los de la revolución somos como el viejo topo, que está cavando, permanentemente cavando los cimientos de una sociedad que no nos gusta. Es una metáfora que a mí me gusta colocar. Igual que el mar va batiendo y el acantilado va cayendo, va lamiendo y va acabando con la roca. El otro aspecto es la participación ciudadana. La participación ciudadana surgió, puede que yo me equivoque, quizás por patriotismo, pero creo que no. El primer ayuntamiento que la puso en marcha fue el del año 1979. Partía de lo mismo, de la misma idea, pero el desarrollo tenía otro enfoque. El enfoque era que la gente participase en política de una manera más organizada, porque tenía un nivel de conciencia que no necesitaba de ser excitado a través de la elaboración colectiva, y entonces suponía que la máquina municipal, con muchas leyes en contra, se descentralizaba. Surgieron los consejos por áreas, surgieron los consejos de distrito y se empezó el presupuesto a intentar descentralizar un poco. Entonces esto era un avance extraordinario. Yo, como alcalde de Córdoba, he discutido con los representantes de los distritos el presupuesto del ayuntamiento. No todo, porque no todo el monte es orégano. Hay una parte del presupuesto que no se puede tocar. Son los salarios que están vistos, la parte que se podía tocar. Pero sí es cierto que en distritos hemos discutido de cómo era el jardín y decirle a la gente, oye, el jardín lo queréis así, vamos a hacer un esfuerzo. Ahora, que vuestros niños cuiden el jardín, porque si no, estamos dando un ejemplo de que esto es distinto. Entonces, los primitivos reglamentos de participación ciudadana que hubo en Córdoba, que ya han quedado anticuados, yo no los recomiendo para que veáis aquella pieza cómo surgió, pero hoy las cosas han cambiado mucho. Y para inspirarse en ellos. La participación ciudadana tenía además otra premisa. La obsesión mía, sea por mi profesión de docente, es que la gente sepa, como dije en ese acto con las asociaciones de vecinos, que sepa por qué ocurre esto. Claro, la gente rehuye. El nivel de participación, no sé si llegó alguna vez al 5 o el 6% de la población. Razones varias, nuestros errores, nuestras inercias burocráticas de sacerdotes que no quieren serlo pero que lo son y están ahí luchando y cambiando, pero también por algo que tenéis que tener presente. Mucha gente no quiere saber. No quiere saber. Esto tiene una explicación. No sé si mi compañero de historia estará de acuerdo con ella, pero yo voy a aventurarla. Lo que se ha llamado el siglo de oro español, dominado por la Iglesia Católica, tenía con la población un contrato muy curioso. El Dios católico es Zeus, es un Dios que puede ser terrible, no es tan terrible como el Dios judío, pero que perdona. Es la religión en donde el inmenso poder de Dios, tremendo, lo administra un ser humano. Te caso en nombre de Dios, te perdono los pecados en nombre de Dios, te entierro en nombre de Dios. Es decir, la divinidad, concebida por los teólogos como algo inefable, un ser humano la tiene en sus manos y te perdona en nombre de ella, te casa en nombre de ello. Pues bien, a cambio de que tú no le discutes el poder, esa Iglesia Católica te dijo, no pienses. En España estuvo prohibido que la gente leyese la Biblia, al contrario que la Reforma de Lutero, donde decía que lea el pueblo la Biblia. Entonces, eso ha ido marcándose a través de los siglos y somos como pueblo, tenemos el miedo a la libertad. Naturalmente, ese miedo a la libertad ha sido potenciado por déspotas desalmados como Fernando VII o como Francisco Franco. Pero hay ahí una base fundamental. Y entonces preferimos, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, tú me dices, te he votado para que tú me digas lo que tengo que hacer. No me inquietes, puñeta. Y ha habido casos tenido que perseguir a la gente para que participase. Hay un momento en que el propio alcalde, que ha ido por las asociaciones de vecinos a explicar el presupuesto, que esto lo dices ahora, no sé qué, pues es verdad, pues la gente no iba, porque cuando explicaba, ¿dónde está? Mira, es que se gasta en esto, es que los impuestos que hay, no quería pensar. No se da cuenta que lo mismo que cuando van al gimnasio para desarrollar buenas mollas, buenos músculos, la mente tiene también que desarrollarse y ejercerse. Si no terminamos empobreciendo el lenguaje.
con la participación ciudadana se buscaba el nivel de conciencia cívica del ciudadano, hasta tal manera que el colmo de la felicidad o de la plenitud de la idea es cuando el sacerdocio municipal no sea necesario. Pero estos son los sueños de los viejos marxistas y de los viejos anarquistas. Algún día será posible o no, yo qué sé. Pero evidentemente eso es lo que impulsa la participación ciudadana y la elaboración colectiva de programas. Y ya algunos, no tomármelo como petulancia que da consejos, no. Simplemente una experiencia que quiero transmitiros. Ser respetuosos con la ley. Entre otras cosas, porque si tomáis medidas que son contrarias a la ley superior lo anula. Y quedáis ante la población como unos aventureros. ¿Qué hacemos? Buscarle a la ley resquicio. Os lo acabo de decir al compañero Rafael. Los tiene. Voy a poner unos cuantos ejemplos. En el año 1979, igual que ahora, los barrios de Córdoba llamados Veredón, Higuerón, Alcolea, Villarrubia, Cerro Muriano, la estación de Torres Cabrera, porque ahora ha pasado a ser barrio de Córdoba Santa Cruz, entonces era de Montilla, ¿no? Y todos ellos tenían un alcalde que era designado a dedo por decreto del alcalde de Córdoba. Nosotros no podíamos cambiar esa ley. ¿Pero qué hicimos? Convocamos elecciones. Se pusieron unas urnas y yo me comprometí que nombraría alcalde al que la gente decidiera. Y elegía un alcalde, por ejemplo, los demás eran del Partido Comunista, porque la gente lo votó, Pero nombré a uno de UCD, el de Cerro Muriano. Si hubiese salido uno de AP, yo lo nombro. Le buscamos a la ley una salida. Otros tipos. Estaba prohibidísimo entonces, estoy hablando del año 79, con la legislación antigua, que un ciudadano pudiera interrumpir o pedir la palabra en un pleno, para aplicar en nombre de él, en un dos colectivo, su opinión. No se podía, pero encontramos el mecanismo. Dice el alcalde, se suspende la sesión. Se va al secretario, ahora tiene usted la palabra. Y uno de ellos, o alguien, tomaba nota y hacía un acta. Y el acta se firmaba, esto es lo que se ha acordado. Y ahora calladito, se reanuda la sesión. Bueno, ¿por qué íbamos a ir un choque frontal contra la ley, que lo perdíamos? Buscábamos la salida. Y así, en 1001 ocasiones, pudimos conseguir que la ley fuese interpretada de otra manera. Acabo de contarle a Rafael cómo íbamos contra los intereses oligárquicos usando leyes que al principio, cuando yo las diga, os va a causar estupor. Una de las buenas leyes que en España ha habido, la ley del suelo de un tal Francisco Franco. Lo que pasa es que no se usaba, porque aquel régimen, como una tradición sempiterna de la historia de España, ha hecho muy buenas leyes, las leyes de India, pero no se cumplían. Vamos a aplicarlas. Y entonces había una cosa que se llamaba el registro de solares, es decir, aquella persona que tenía un solar y no lo arreglaba y lo dejaba así, tiempo y tiempo, para que la especulación subiera, el registro de solares, mediante un procedimiento muy cuidadoso, muy metódico, con la ley siempre en la mano, podía ser expropiado, vendido y se le daba a él una parte. Es decir, buscando siempre, hay leyes que son inimaginables, que hay que rescatar. ¿Por qué creéis que en estos momentos el Palacio de Viana, que es de la Fundación de la Caja de Ahorros, está ahí? Os lo voy a contar. Se nos informa que se está llevando la duquesa de Braganza el patrimonio del Palacio de Viana. Y os digo aquí en secreto. Y la verdad, podía hacerlo. Pero claro, se advertía desde una población con cierto criterio que sonaba que se llevaban una cosa muy importante de Córdoba. Los que habéis ido al palacio, habéis visto los jarrones, los cuadros. Pues al ayuntamiento se le ocurrió, coge el alcalde y firma un decreto y se lo manda al jefe de policía municipal. Un disparate. Pregúntele con toda la autoridad si tiene permiso de mudanza, que iba a tener. Pero cuando el jefe de policía te hacía los camiones permiso de mudanza, los tíos se asustan, aparcan el camión, y mientras buscan a los asesores, entre
el secretario del Ayuntamiento de Córdoba, una persona que tengo que hacer un reconocimiento a su honestidad y a su trabajo, siempre con la corporación, y el secretario del Gobierno Civil encontraron una ley de la época de la República que impedía, vigente, no la había quitado Franco. Estas cosas que también pasan. De la misma manera que en Madrid había una calle, Anselmo Lorenzo, que era de la tradición anarquista, una figura importante, y permaneció durante el régimen de Franco, porque no sabían quién era Anselmo Lorenzo. Pues bien, no sabían esta tradición. Eso permitió utilizar de manera contraria una vieja ley. Y en eso yo recomiendo a todos los que seáis de la parte de la izquierda que seáis buscadores de retazos de ley. Ir contra ellos de frente no se puede, porque además os colocan en la ilegalidad. Y entonces la propia gente de la calle va a decir, tú ves, si no saben, no, ser astuto, utilizar la ley con doble lectura, buscar otra. Hay siempre salida, porque el enfrentamiento final llegará cuando haya una mayoría que esté concienciada y entonces no hace falta enfrentamiento, el poder se toma directamente. Pero mientras tanto, la inteligencia debe estar. La ley. Los ayuntamientos, aunque son esas instituciones y esas máquinas que yo acabo de decir, tienen una parte positiva. Los que venimos de la tradición asamblearista de la izquierda, a veces tenemos que aprender algunas cosillas, no digo todas, pero algunas. La democracia no es a votar. ¿Ha decidido la asamblea sobre qué? ¿Tiene competencia? ¿Hay obligatoriedad? ¿Conocéis sobre lo que se ha votado? En el ayuntamiento, pues cuando se abarca y se empieza una iniciativa, surge del cuerpo político. Queremos que se instale allí, pues, que diría, un centro de salud. Bien, inmediatamente lo que hacen es técnicos, informes sobre la situación urbanística del terreno. Economía, infórmese sobre el presupuesto, cómo está. Y ahora vamos a discutir políticamente. Esto tiene estas dificultades, se puede hacer, se quita de aquí, se quita de no. Más informes. Y hay un momento en que el cuerpo político que va a decidir tiene todos los elementos en lo alto de la mesa para decidir. Y él decide. El técnico, hay técnicos que han intentado forzar la voluntad. Pero un técnico honesto es el que le dice al ayuntamiento, al cuerpo político, miren ustedes, señores, eso es ilegal, pero hay otras alternativas. De todas maneras, si ustedes quieren afrontar el riesgo, yo recuerdo que le decía el secretario, con el cual he sido y sigo siendo muy amigo, mira, Ignacio, yo lo que te pido es que no te equivoques. Si yo voy a la cárcel es porque digo, me voy a saltar la ley. Yo voy a la cárcel porque yo lo quiero, no me mandes tú. Porque un error en el informe. Claro, esto implica saber que tienes que tener la elaboración ciudadana, que es una manera de movilización, no la única, una manera de movilización. Que tienes, por otra parte, que negarte como institución y ponerte al frente de determinadas manifestaciones. Yo lo he vivido cuando en el ayuntamiento de Liguerón, un barrio nombrado después de haber sido elegido por la gente, el ayuntamiento acordó una serie de obras para una fecha y pasaron 2 meses y no se hacían, problemas presupuestarios, bueno, pero la gente necesitaba, y amenazó con marchar desde Liguerón al ayuntamiento de Córdoba para presentarse ante nosotros a exigir que cumpliéramos. Y me llamó el compañero alcalde de partido, Julio, que la gente quiere que vaya al frente. Y digo, ¿y si no vas al frente te rajo? ¿Por qué? Porque tú eres poder, pero también eres oposición. Yo tengo que administrar esta institución, pero también tengo que cambiarla. Esto es un doble papel. Esto, en todo caso, sería una especie de situación esquizoide, pero hay que vivirla. Si nosotros somos de izquierda y entramos en una institución que en su estructura no lo es, tenemos, por una parte, que administrarla, porque el ciudadano quiere agua, quiere servicios, no privatizado, sobre esto podría hablar en otro momento, pero a su vez tú tienes que combatirla. Es muy difícil, pero os digo que es muy hermoso, porque es jugar un poco con la ley de ellos, es jugarla, es jugatear, y a veces como el gato y el ratón, significa que se introducen elementos que van lamiendo los cimientos de la institución. Esa es la tarea que tenemos que hacer ahora, que somos minoría, que la inmensa mayoría de la población todavía no ve lo de formar la mayoría,
que hace falta que las formaciones políticas que quieren que esto cambie, esto ya lo hablo como miembro del Frente Cívico, a ver si nos podemos entender ya, hombre, de alguna vez, con un programita, que sea muy poco, a ver si es posible, ¿no? Pero bien, creo que he dicho los elementos así, a vuela pluma, más importantes, pero lo que a mí me interesa es deciros que tanto participación ciudadana como elaboración colectiva no son caprichos, son desarrollos de concepciones muy profundas de lo que es el ser gobernante y gobernado y cómo acabar con esa contradicción o cómo irla perfilando cada vez más, difuminando de tal manera que en un momento esa contradicción desaparezca. Yo ya he terminado, no sé el tiempo que he tenido, espero vuestras preguntas, si sé contesto y si no digo que conteste otro. Bueno, primero darle las gracias a Julio. Antes comentaba el compañero Rafa, ¿no? El honor que era para nosotros tener aquí a Julio. Yo tengo 33 años, así que como podéis comprender, casi desde la primera vez que dije la palabra política, Julio estaba ahí como referente, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar yo aquí? Bueno, para un colectivo como Ganemos Córdoba, que realmente lleva en su ADN esa participación ciudadana, es muy importante poder estar aquí aprendiendo de toda esta experiencia. Yo he apuntado un montón de cosas en mi libreta, ¿no? Y mientras las apuntaba pensaba, vaya trabajo duro, pero qué camino más bonito, ¿no? Y bueno, me quedo con muchas palabras, ¿no? Palabras que me han llegado además, ¿no? Como bueno, romper ese binarismo, ¿no? Entre gobernantes y gobernados, el administrar en nombre de unos principios y de unos posicionamientos políticos, no solo gestionar. Labrar esa unidad de la mayoría, el ser buscadores de retazos de ley, ¿no? Ser respetuosos con la ley, esas razones profundas de la elaboración ciudadana y sobre todo con esa lucha sobre administrar instituciones y combatirlas a la vez, ¿no? Así un poco para aterrizar algunas de las muchas ideas que Julio ha comentado hoy aquí. Bueno, ahora vamos a dar paso al debate. La idea de esto es que participemos lo máximo posible, tal y como dice la charla. Yo voy a intentar desde aquí arriba ir cogiendo palabras. Sí que os digo que así a los del fondo os veo muy de lejos, así que si se me escapa alguno, pues tenéis todo el derecho a decirme, oye, te estás olvidando de mí. Sí os pido que las intervenciones sean preguntas y que no sean muy largas para que así nos dé tiempo a todo el mundo a participar. Y bueno, nada más, yo no tengo nada más que decir, creo que ahora toca el turno a todos vosotros y vosotras. Bueno, yo me imagino que se me entenderá. La pregunta, Julio, es la siguiente. Vamos, suscribiendo radicalmente todo lo que has dicho, además que lo conozco perfectamente desde sus comienzos. ¿De dónde la reticencia que ha existido hasta nuestros días? Porque no es nuevo. Reconociendo todos los avances que se han tenido a nivel municipal desde el año 79 a nivel de participación ciudadana, pero la reticencia continua del poder a que realmente se participe y la participación sea efectiva. ¿Os importa que yo responda si son preguntas? Cada 5 me permite intentar vocalizar. Perfecto, ¿vale? Perfecto. En la misma fila, el hombre del extremo, usted. Yo precisamente una de las cosas que voy a preguntar precisamente es los delegados de la periferia. Hay 6 delegados, hay 6 barriadas periféricas. Ahí en el reglamento de participación ciudadana, yo no lo veo, soy analfabeto por desgracia, pero no lo veo. Por lo tanto, para mí es un poder, o sea, una puerta giratoria para todos los partidos que han pasado por aquí, lo menos los últimos que conozco yo, porque yo he estado fuera, para colocar a sus
afiliados o no afiliados, creo que eso hay que abolirlo y que el pueblo, en caso de que haya que elegirlo, que lo elija el pueblo, que no lo elija a Deo, el señor alcalde de turno, ¿no? Porque precisamente ahí ni tienen poder ejecutoria ni tienen nada, aparte no los ha elegido el pueblo, porque no salió una lista electoral. Y eso teníamos que, o sea, lo menos ponernos las pilas para que eso no ocurra. Porque aparte, vean en los pueblos, se imponen como si fuesen, ahí no respetan ni democracia ni nada. Aquí yo soy el jefe y se acabó. Entonces eso ya eliminamos. Otra de las cosas, porque aparte si llegamos, yo me voy a crear, ¿sí? Estoy dispuesto a entrar a ayudaros en la campaña, que hagan todo lo que haya que hacer y yo pueda, lo voy a hacer. Aquí tenemos todavía rótulos de los fascistas que nos afusilaron a 1 millón de españoles. Y uno de ellos, Cañero, que le hicieron un monumento allá, y ese hombre fue el jefe del batallón con caballos buscando a todos los obreros que habían salido por ahí de la sierra, y después llevaban presos con una pistola y le pegaban 2 tiros. Entonces eso, si llegamos a conclusiones, esa fuera. Compañero, si puede ser un poquito más breve, porque si no es que no nos da tiempo. Gracias. Y otra de las cosas que hay, que llevamos ya mucho tiempo, yo desde el 2004 estoy detrás de los huertos urbanos. El señor Eocaña me dijo que para aquí quería yo los huertos urbanos, para sembrar marihuana. Yo digo, mira, tú estás loco. No está mal, ¿no? Entonces, precisamente, esto, yo fui en el 2004 vendiendo la burra de los huertos urbanos y había una situación de la hostia, todo el pueblo. Nosotros, con 3 firmas, el señor Nieto, los peperos estos que tenemos aquí hoy, llevamos 3 años y todavía no nos han dicho que se puede hacer. O sea, pedimos un solar que lleva 80 años inhabitable, o sea, improductivo. Y no nos han dicho todavía nada. Hay institutos, porque claro, la idea es precisamente enseñar a los chavales para que sepan lo que es la agricultura. Está la Federación de Asociaciones de Vecinos que tenemos un respaldo de ellos. Tenemos institutos que tienen respaldo de ellos. El centro de día del Parque Figueroa. Un montón de gente y todavía estamos esperando. Llevamos 3 años. Y nada más, porque si no... Gracias. Gracias. Por ahí atrás hay una palabra pedida, el hombre que está de pie. Buenas tardes. Varias cosas. Una, el ayuntamiento no cree que debe de tener más fuerza socioeconómica viendo la crisis que estamos padeciendo, donde vemos de qué manera se están desahuciando a la gente, los suicidios que están habiendo todos los días. Yo me acuerdo que un alcalde, que creo que no está muy lejos, en su día plantó cara a su majestad, don Juanito, y le dijo que yo voy a ir a verte a ti. No. Con esto lo que quiero decir, que el reparto socioeconómico que se debe de hacer en una época de crisis, donde, como vemos, hay alcaldes, ayuntamientos que se da por cerrar a lo mejor unos centros de alimentación como el Rey Heredia, detalles de esas características, y que, por decirlo de alguna forma, es que
Constitución es una mierda. Bajo mi punto de vista, claro está. Desde abajo, desde la base hasta la cúspide, habrá que tomar medidas para un cambio total de una Constitución que todos sabemos que está obsoleta en los tiempos que vivimos. Nada más. ¿Sexta fila en el pasillo? Sí, el que tiene levanta la mano. En primer lugar, muchas gracias. Yo tengo que decir que yo vengo aquí a formarme. No formo parte de Ganamos Córdoba ni ninguna otra entidad, pero siempre está bien formarse, así que hay que agradecerlo. Y mi pregunta va porque actualmente podemos observar muchas veces que existe como una balanza entre la gobernabilidad y la representatividad. Y quiero saber su opinión, Julio, sobre si es viable una alta representatividad con una efectiva gobernabilidad o es necesario siempre perder esa representatividad en pos de ganar la gobernabilidad, en este caso del Ayuntamiento de Córdoba. Muchas gracias. Por favor, ¿me lo puedes explicar? Debo ser tonto, que no me he enterado. Dime un ejemplo claro, yo qué. Un ejemplo claro es el Parlamento de Andalucía actualmente. Es el Parlamento con más partidos políticos que existen. Y si quiero preguntarle cuál es su opinión de este caso, por ejemplo, en un ayuntamiento como Córdoba, que sucediese que existieran muchos partidos políticos, es decir, una alta representatividad del pueblo, pero que en ese caso se pudiese perder cierta gobernabilidad. Una pregunta más, ¿no? ¿Yo? ¿O contesto? Sí. Ah, vale. Pensaba que Vamos a ver. eran 4. Que me ha preguntado primero el compañero, luchador de asociaciones de vecinos, creo que es Nieto, ¿no? Sí. Eso, vale, Paco Nieto. Efectivamente, sí, lo he denunciado, ese ha sido el mal. Hay un momento en que la institución te puede y empieza, la institución es seductora, le pasa a veces como Salomé y la danza de los 7 velos, voy a explicar cómo. Tú entras allí y vas, tienes un sueldo que el que cobrabas en la calle, entonces, que era, viene poco, yo era maestro, y un poco más que te dan para determinados gastos, porque no había lo que puede haber ahora, y bueno, tienes claro lo que tienes que hacer, tienes una secretaria, tienes poder, timbre, se presenta el interventor, se presenta el secretario, tiene la policía, pero tienes que tener todos los días una lucecita, porque si no, eso te va arrastrando. Y un día dice, no, es que tengo el coche, es que yo recuerdo, y me pasó como experiencia, cuando me preguntaron los compañeros, mañana decisivo, tengo que ir mañana al Ministerio de Obras Públicas, ¿y cómo va? Le dije, en mi coche, en el coche de la alcaldía. Rectifiqué, porque me di cuenta que había dicho mi coche. Había aquí algo que me avisó, pero avisó tarde en este momento. Por eso digo que hay que estar. Un secretario, una secretaria, el coche, una dieta, que son necesarias, todas esas cosas. Entonces, la dignidad de la ESA, la incomprensión de la gente, empieza ya a ejercer el poder del gobernante clásico. Cuando las áreas de elaboración fracasaron, esa es la palabra, lo he contado por qué. Porque las direcciones de turno, en vez de ejercer de direcciones, ser dirigente es procesos, impulsarlo, coordinarlo, sugerir, colaborar, no mandar. Tuvieron en las áreas unos rivales que le disputaban el pequeño poder. Por eso las áreas, y en concreto la participación ciudadana, terminó. Y además, porque a veces el modelo sacerdotal se reproducía en las direcciones de los consejos ciudadanos. Allí también una pequeña casta. Y por tanto, ejercían, en vez de ayudar a eso, es muy difícil. Es la política más difícil que yo conozco, la municipal. Pero tenéis que tener, y es tener siempre una luz aquí, porque se cae. La gente no entra de pronto a quedarse con algo o a usar más de los bienes públicos. Es insensible. ¿Cómo? Y la dignidad de lo que yo represento, ¿cómo no va a estar reconocida? Y termina diciendo, hombre, es que el coche del alcalde tiene que ser un Cadillac. Hombre, es la dignidad del cargo. Y la dignidad del cargo es el ejemplo. Otra cosa que tengo que deciros, que seáis ejemplares en vuestra conducta y a la gente le deis explicaciones, y si hay que decir a veces no, pues no, pero eso sí, argumentando por qué, no porque yo lo digo, sino por esta razón. Pero eso es lo que pasó, Paco. Y sigue pasando. Porque desde las ideas de izquierda sabemos que el poder sacerdotal, de la casta en este caso, debe ser subvertido con inteligencia. Pero si no vamos con esa fuerza, el poder
nos mete dentro. Yo decía muchas veces, y lo he dicho en alguna entrevista, que yo en cierta medida me veía como el sacerdote traidor al sacerdocio. Era sacerdote porque ejercía, pero a su vez era traidor a eso, un endiablado. Pero si tienes las ideas claras de que tienes que jugar con esta situación esquizoide, lo ves. Bueno, compañero, lo de los alcaldes, habrá que retomar aquello que se hizo en el año 79. Los alcaldes eran elegidos por la población y yo me limitaba a poner la firma en el decreto de lo que la gente había votado, porque no podía hacerlo de otra manera. Y los demás problemas, pues yo supongo que lo habrán escuchado los que están aquí, y si van al ayuntamiento, porque tomen nota. Dice el ayuntamiento que aquí, frente a problemas, no lo he entendido, la siguiente. Sí, ya está, sí. Vamos a ver. Los ayuntamientos, hay situaciones para las que no tienen solución. Yo os quisiera lanzaros una pequeña advertencia. En la campaña no prometáis crear puestos de trabajo. Por favor. En cierta medida, porque los puestos de trabajo, en la situación del capitalismo de aquí, y yo hablo de alcalde aquí, ahora, eso lo crea la iniciativa privada. Es verdad que hay determinados puestos de trabajo que los crea el ayuntamiento, los de funcionarios, los de las empresas públicas, es verdad. Y claro, eso consiste en aumentar la plantilla, no solamente de los funcionarios, sino de Aucorsa, de Maxa, del teatro, de Vincorsa, pero eso tenéis que pensarlo. Tenéis que pensar si eso va a solucionar el problema, si es necesario, y si vosotros tomáis una decisión que os va a enfrentar con otros poderes. Es decir, nosotros tomamos la decisión de crear unas empresas alternativas. Tomamos la decisión, igual que se hizo con Vincorsa, pero no ejerciendo en el mercado, sino bordeando la ley, no pasándola en muchos casos. Si tomáis una decisión de crear determinados servicios, sacando el dinero de donde no lo haya o de otro sitio, y en ese momento estáis plantándole cara al sistema. Pero yo os aconsejo que lo hagáis, pero que tengáis detrás a otro ayuntamiento. O los ayuntamientos se unen, o van a ser siempre las eternas hermanas pobres, a las cuales le confían las cosas que la Administración Central no hace. Unos ejemplos lo ilustrarán. En Córdoba hay una facultad de Derecho, porque el Ayuntamiento de Córdoba puso 75 millones de pesetas a la vereda, la Diputación otros 75, y además puso donde estaba el hospicio, que era el Colegio del Carmen, porque el gobierno del señor Suárez se gastó en la facultad, lo que cuesta la tinta de imprimirlo en el Boletín Oficial del Estado. Pero creaba un problema, y entonces lo decidimos. Pero hay más. Al ayuntamiento le dicen: hombre, ayuntamiento, tú que estás con los ciudadanos, que quieres tanto, y el alcalde se enternece. Ojo, hay que enternecerse con el pobre. Ojo con los halagos, tú que quieres a tanto tu ciudad. Ojo con los discursos melosos. Ojo. El ayuntamiento, en la cuestión que estoy refiriendo, se le dice: hombre, hay que adelanta dinero para crear un instituto. Los ayuntamientos, con la ley de entonces, yo no sé ahora, no tienen por qué dar terreno para un instituto, que no es su obligación. Para la escuela sí, para el instituto no. Hombre, ¿y qué ha pedido la Junta en otro año? Que tú pongas el dinero, que te endeudes y ya te pagarán ellos, pero es que tú lo haces por tú. Y a veces hay que decir: pueblo mío, esto no se puede hacer, de modo que a la calle yo con vosotros a protestar. Yo he vivido situaciones difíciles como la de el barrio este que hay allí nuevo, ¿cómo se llamaba? Del Ministerio de Urbanismo, donde está es Guadalquivir. Pasó lo siguiente, lo digo porque son experiencias y os pueden servir. El ayuntamiento, cuando sus técnicos reciben un barrio o una escuela, ponen su firma y después el alcalde ratifica. A partir de ahí, todo lo que ocurre es gasto del ayuntamiento. Es decir, el polígono de Guadalquivir, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo lo quería que el ayuntamiento lo recibiera. Cables de las farolas a ras de suelo.
edificio sin terminar, un desastre. ¿Qué hubiese ocurrido si el ayuntamiento recibe? Porque a continuación, al día siguiente, el ayuntamiento se rasca el bolsillo de los ciudadanos de Córdoba en arreglar un barrio que el MOPU no entregó. Lo explicamos a los vecinos. El gobierno civil cogía a los vecinos y los puso en contra del ayuntamiento. Dice, mirad, no podemos, porque si recibimos el ayuntamiento, de vuestro dinero va a salir. Y no hubo manera, y entonces, pues queráis o no, no se recibe. Y a veces hay que decirlo, no se recibe. Y no se recibió. Porque las demás administraciones del Estado, las juntas, desde que se crearon las comunidades autónomas, las juntas han copiado el modelo del Estado centralista. Descentralizaron Madrid, pero centralizaron Sevilla, Madrid comunidad autónoma, Mérida, Murcia. Han repetido los peores vicios. Cuando teníamos una reivindicación económica que era del presupuesto del Estado, el 50% para la administración central, el 25% para la autonómica y el 25% para la municipal. Pero los poderes autonómicos se defienden, no quieren cederle a los ayuntamientos competencias, y hay que pelear. Quieren que le hagan la faena que ellos no quieren o no saben hacer, pero caemos en la trampa. Así que a los nuevos concejales, que sean de lo que podemos llamar izquierda, les auguro tensiones difíciles, porque si no os van a exigir en nombre de Córdoba, que tanto queréis, qué hermosura Córdoba, haréis auténticas barbaridades y le quitaréis a las otras administraciones la obligación que tienen que hacerlo por ley. Esto es un debate que hemos tenido y que sigue existiendo. Por ejemplo, desde mi época, que ya ha llovido, no hay una ley del transporte público. Los autobuses pierden dinero, matemáticamente, porque si se pusiese en el billete lo que cuesta realmente la empresa, pues seguramente ahorcaríais al alcalde. Y él diría, no, es lo que cuesta, es lo que cuesta. ¿Qué pasa? ¿Que se pierde dinero? Pero es que hay que perder dinero. ¿Qué se hizo hace ya años? Pedir una ley de transporte público, para que el transporte público, en ciudades tan importantes como Córdoba, que nos quiten Alcorsa, o que nos quiten los ferrocarriles que están más cercanos a poblaciones. Y eso exige una ley, hay que pelearla. Solos no, porque si no le pondrán el mote a vuestro alcalde, al que sea, si es luchador. Si no, no le ponen ningún mote, lo ponen en la nómina, que eso es lo que hace. Pero tenéis que buscar alianzas. Yo confío que después de las elecciones, si la gente quiere pelear, y los que se llaman de izquierda y los que son, de una puñetera vez nos damos cuenta de que hay no adversario, es un enemigo, que hay que saberlo enfrentarse a él con cabeza y con decisión. Si no, el ayuntamiento, por ejemplo, los pobres que están en la calle, salvo Esperanza Aguirre, que dice que los coja y los guarde, otra medida. Pero, ¿qué hacemos? ¿Albergues? ¿Qué medidas podemos tomar? Chocamos con la ley. Cuando yo me encuentro, hace años, si me pongo en plan abuelo Cebolleta, me cortáis, pero quiero ilustraros. Me encuentro a la primera aparición de gentes con niños en la calle pidiendo. El niño estaba drogado con sopa después de haber hervido amapola. Sabéis que la amapola tiene una parte de... Sí, bien. Al niño le daban un chupete y el niño estaba permanente así. Y entonces vimos lo que fuera, hablamos con una residencia y la policía municipal empezó a llevarse a la señora y al niño, los instaló. Y me llamó un juez. Señor alcalde, usted no sabe que le está quitando la patria potestad a una familia que estaba explotando al niño. Y claro, la ley hacía que el alcalde y yo fuese reo, casi de rapto. A mí no se me ocurrió, bueno, por lo que usted diga, eso sí, le dije una cosa, ¿no soy alguien? Señor juez, no, digo, pues la ley es una mierda, señoría, me fui. Entonces quiero deciros que seáis conscientes de vuestros límites, pero podéis atacar de otra manera, y esa otra manera es la movilización ciudadana. Si la gente os ve, a vosotros, concejales, al frente, diciéndole a la gente, oye, que esto no es cachondeo, y manifestaciones serias, si es posible. A mí me gustan mucho las manifestaciones silenciosas, con una pancarta diciendo lo que queremos. Tenemos que aprender mucho en la izquierda a cambiar cierta cultura, pero bueno, esto otro día hablaríamos de ello. Efectivamente, si no, estamos condenados a ejercer las funciones y tareas que la administración, termino con la última,
se me llama un día, alcalde, es necesario que la Policía Municipal haga las funciones de la Policía Nacional y cuide el orden público. Y eso es que es una directriz del Ministerio. Vamos a hablar un momento, gobernador. Vamos a hablar. Vamos a ver. ¿Qué pasa si un policía nacional detiene a un delincuente? Se va con él al juez. Muy bien. ¿Qué pasa si un policía local detiene a un delincuente? Lo detiene y va a comisaría para que allí lo lleven a... Ah, sí, pues no. O la policía municipal a la que tú le pides que ayude a determinadas cuestiones tiene competencias y económicas además, o no hay, y se negó. Esto va a venir así, ¿eh? Pero claro, eso la experiencia os irá indicando. No perdáis el olfato de con quién estáis. Eso es muy importante. Y la última. Claro, pero aquí hay una trampa en la pregunta que se me ha hecho. Si hay muchos partidos políticos, eso no favorece la gobernabilidad. Por tanto, podríamos deducir que cuanto menos partidos políticos hubiera, sería más gobernable. Por tanto, siguiendo el corolario, con don Francisco Franco se gobernaba como Dios. Siguiendo el argumento. Lo que ocurre es que no tenemos en este país cultura democrática. Y vivimos la pertenencia al partido político como la de una cofradía religiosa. Mi virgen es más guapa que la tuya. Y eso es un atraso. El patriotismo de partido llevado a esos extremos es francamente una posición de extrema derecha reaccionaria. El partido político al que tú te afilias porque crees que es un instrumento mejor que otro para conseguir un fin. Pero cuando se transforma en mis intereses del ego, en ese momento es un obstáculo. Eso tiene que decidir la gente. Yo creo que en la democracia, si sale un ayuntamiento muy dividido, hay una lección de saber ejercer democracia, hay que llegar a acuerdos. El primer ayuntamiento que yo presidí no tenía mayoría absoluta y formamos un gobierno con los 4 que había. Y duró 2 años haciendo cosas. Al tercer año ya se rompió porque ya había problemas, que entraba ya la visión del mundo que teníamos cada uno. Pero si el pueblo soberano ha elegido eso, es que el pueblo soberano lo quiere y también es responsable. Y en esto también vais a tener problemas. Porque muchas veces hay una parte de la población que vota, no, tú has votado, tú tienes tu parte. Hay que decírselo, muchachos. Mira, este es el ayuntamiento que habéis votado, pueblo mío. Y ahora nosotros tendremos que, con nuestra cultura del entendimiento, no el pasteleo, sino el pacto en torno a cosas, tenéis que resolver esa situación. ¿Qué está pasando ahora mismo en el tema de Andalucía? Que tiene más enjundia de lo que parece. Pero todavía doña Susana no ha hablado de qué programa quiere hacer, sino habla de la gobernabilidad. Es decir, todo debajo de mamá, como la gallina clueca. No puede ser. Entonces es un riesgo, pero es un riesgo necesario, que lo lleva a la democracia. Es una dificultad añadida, porque si no es así, entonces, y van a acabar con eso, permitidme la advertencia. El PP, y creo que no sé si va a ser acompañado, quiere poner en marcha una ley en la que dice el partido mayoritario se lleva la banca. Es decir, se le da la mayoría. Eso es un atentado contra el concepto de democracia. Está inspirado en las elecciones de los Estados Unidos de América, que no sé quién la ha inventado, que es el país más democrático del mundo. No sé, sería una noche de delirio etílico decir eso. Porque si el partido que saca más votos se lleva los de todos, ya no hay representatividad. Luego, por tanto, la minoría que has tenido representantes tiene que estar ahí, en ese consejo, ese ayuntamiento, ese parlamento. Esto es lo democrático, y ahora a partir de ahí el juego democrático de las alianzas es lo que tiene que decidir. Pero si no nos espabilamos, lo van a resolver así, Y si el PP aquí, ojalá no, pero bueno, saca 7 diputados y los demás sacan menos, automáticamente con 7 concejales, dice, para mí la mayoría. Y lo que me temo es que en ese viaje no esté solo.
¿Qué palabra van a utilizar? Gobernabilidad. Y lo digo así porque como suena. Gobernabilidad. No. Eso no se llama gobernabilidad. Se llama otra cosa. Y lo vais a vivir, si alguno de vosotros, si vosotras sois concejales, lo vais a vivir. Ya hubo un intento con la ley de ciudades. Yo estuve en contra. Concejales, porque son grandes ciudades. No. El concejal y la concejala tienen que salir de la urna. Y no hay más historia. Si no, estamos falsificando el concepto de democracia. Y van a atacar por ahí, como van a atacar con nuevas leyes que conculquen la voluntad de la gente. Y donde lo van a hacer es los ayuntamientos. Porque es donde tienen más miedo a perder determinadas cosas. Si los ayuntamientos de España, debe haber 8.000, una parte importante, sobre todo la de las grandes ciudades, cuya votación en el 31 trajo la República, fijaros la importancia que tiene esto, se deciden formar un frente en torno a reivindicaciones serias, le tienen un miedo espantoso. Pero ya os lo advierto, que quieren, en nombre de la gobernabilidad, quieren acabar con la posibilidad de que todo el mundo esté representado. Perdonadme la extensión, pero intentaré corregirme en la próxima tanda. Fran, ¿había pedido la palabra? Hasta ahora hemos hablado sobre todo del aspecto institucional y de la participación de los ciudadanos en lo institucional. Me gustaría preguntar si puede haber una estrategia desde el municipio para consolidar la sociedad civil y para inclusive desarrollar su autonomía. Si puede haber su opinión, en el sentido de que muchas veces si se trabaja solamente desde la institución, cambia el partido y cambia la ciudad, o buena parte de la ciudad. Y a veces se puede echar en falta, y no me refiero solamente a las ONG, me refiero a todo tipo de actividad económica alternativa, si desde el municipio se puede favorecer un cambio en la sociedad civil también. ¿El compañero de al lado? Bueno, yo soy murciano, y ¿qué es lo que hace un murciano aquí en Córdoba? Sencillamente, soy José Coy, yo fui de la primera asamblea que se habló de la paz, fue un 15M, ahí por ahí perdido, no sé, no me acuerdo, en el Boulevard, y yo ayer estaba en Montilla, en un acto con Manuel Bonereo, y me llegó un WhatsApp en la que doy, y estoy todo el día por Córdoba dando vueltas para decir solo lo siguiente, que si yo fuera de Córdoba votaría a Rafael Blanquer. La crisis ha traído muchas desgracias y muchas cosas muy tristes, pero también ha traído una saga de dirigentes nuevos que vienen curtidos de las luchas, que vienen curtidos de la desobediencia civil, como Ada, como Rafa, como Fernando, que es candidato de mi pueblo, que también es de La Paz. La Paz ha traído también muchos nuevos cargos institucionales y nada más. A mí, Rafa, me merece toda la confianza. Hemos llorado, nos hemos reído, hemos sentido, porque la lucha de las plataformas afectadas por la hipoteca es básicamente emoción, lágrimas y también sonrisas de la victoria. Y que yo la próxima vez que venga a Córdoba quisiera ver a Rafa de alcalde. Rafa. ¿Alguna palabra más? Te voy a contestar a esa. A ver. Hay una por ahí. Sí, usted. Buenas tardes. Venga, usted, la señora de blanco. Que no me suena. Yo tampoco soy de Córdoba. Llevo casi 15 años viviendo en ella. Y Julio, te voy a hacer una pregunta. Yo he intentado trabajar junto con el barrio, vivimos en Santa Cruz, que conoces bien. He intentado trabajar desde el movimiento ciudadano porque participé junto con más personas en la elaboración del reglamento de participación ciudadana y me lo creí. Desde la base nos reuníamos en el sector sur al principio con Inés Contíveros y empezamos a elaborar lo que fue después el reglamento de participación ciudadana con su configuración dentro de los consejos de distrito, las juntas municipales de distrito
el Consejo del Movimiento Ciudadano, con sus asambleas donde están las ONGs, los representantes de todas las asociaciones de mujeres, de ecologistas. Se amplió, digamos, que la participación para mi modo de ver. Fui candidata alternativa a Paco cuando había que elegir la presidencia del Consejo del Movimiento Ciudadano. Y a pesar de todo ello, hay algo que no hemos conseguido en Santa Cruz. Y es que participe la izquierda. Yo soy de izquierda, soy comunista como tú y me voy a morir siendo comunista. Pero entiendo que el marxismo lo que nos dice es que nos tenemos que adaptar a la realidad de cada momento. Y que para ello tenemos que ir en movimiento. No podemos quedarnos la bandera allí en la montañita, ¿verdad? Eso es lo que yo creo, lo que he creído y lo que me han educado con mis 63 años que tengo desde que era una chavalilla participando en la Federación Comunista. Entonces, no sé dónde me he equivocado, porque no he conseguido que los compañeros y las compañeras del Partido Comunista de Izquierda Unida del barrio participaran en el Consejo de Distrito. Lo hemos intentado de todas las formas posibles, posiblemente nos hemos equivocado en algo. Seguramente. Entonces te pido tu consejo. Y os doy un consejo a los que vayáis a ser y a las que vayáis a ser candidatos y candidatas de cara al próximo ayuntamiento. Y es que sigáis la línea que ha marcado Julio. No os olvidéis nunca de estar al pie del cañón. No os sentéis en los despachos, ir en busca de la gente, al tajo, como decía Julio, a la calle. Hay que estar en la calle, con la ciudadanía. No os olvidéis. Y hay algo muy importante que se ha nombrado por ahí detrás, el tema del presupuesto. El Consejo del Movimiento Ciudadano, ahí está Pedro, no será nada si no hay presupuesto. No podrá trabajar, no puede trabajar. Una persona que estaba atendiendo el teléfono se ha quitado del medio. Era una persona que lo hacía casi de forma voluntaria, como hemos trabajado todas las personas que estábamos en el Consejo del Movimiento Ciudadano. No hemos cobrado nunca nada, jamás. Hemos puesto el dinero para la gasolina, para nuestras horas. Hemos dedicado nuestra vida, nuestro tiempo libre, igual que en La Paz o en otros sitios. Quiero decir que ya hay, en Córdoba ya hay un cesto. Esos mimbres hay que conservarlos. Lo único que os pido es que los rellenéis, que no los vacíéis, porque en la última etapa en Izquierda Unida PSOE y por supuesto en la etapa del señor Nieto ha sido la desesperación más absoluta. Y ahí están mis compañeros para podernos confirmar. Gracias. Intentemos ser un poquito breves, por fin. La señora de azul que estaba... Sí. Yo al tiro con lo que dice Ana me viene muy bien y con lo que comentaba Julio. A mí me faltan los concejales de izquierda. Yo he votado siempre al Partido Comunista desde que era chica, desde que empecé a votar, y a Izquierda Unida. Esta es la primera vez, bueno, la segunda, porque ya voté a Podemos en la última, que no voto a Izquierda Unida. Y a mí me falta aquí a Izquierda Unida. Se me fue. Con la agrupación de electores se desmarcaron. Y yo quiero que por lo menos que se sienta constancia de que aquí estamos gente de izquierda que hemos votado siempre por la ciudadanía y que para mí ha sido un jarro de agua fría que esta gente no venga con nosotros. No sé cómo tú lo piensas ni cómo tú lo ves. Sí me gustaría que diera una opinión bastante, por lo menos que yo me quede con la conciencia, no porque eso ya la tengo, pero por lo menos que le demos a la gente dicha que ¿por qué no estamos? ¿Por qué no vamos juntos? Porque ya tenemos ahora dos izquierdas. La Izquierda Unida ya se han separado. Ya no son Izquierda Unida. Ahora ganemos y Izquierda Unida también. ¿Por qué no estamos juntos? Solamente. ¿Una palabra más? Alberto. Sí, bueno, solo una pregunta. Bueno, primero que estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre la historia como colega. Es verdad que nos han enseñado a no pensar y por supuesto a no participar, pero creo que también algunos que se llaman de izquierda lo han hecho también. Y quería preguntarte dos cosas, dos consejos para toda la gente que está aquí, que quiere participar y que quiere entrar a la política y cambiar las cosas profundamente, no de forma. Primero, ¿cuál es el consejo más radical y más fundamental para cambiar las cosas de verdad?
Y segundo, ¿de qué cosa no nos podemos fiar? ¿Con qué cosas tenemos que tener mucho cuidado? Tú has tenido que vivir muchas cosas. Clave. Ya. Desde que empecé a hablar, he estado dando, desde mi punto de vista, una orientación para eso. La participación ciudadana y la elaboración colectiva. Eso crea sociedad civil. No hay que buscarse más. Esto que yo he planteado aquí, a lo mejor hay otra salida, que habrá, pero lo que yo he hecho en esta mañana es plantear ese problema. No puedo repetirme lo que he dicho antes. Esto, elaboración colectiva de programa y participación ciudadana, y tomarse en serio. La siguiente pregunta era, vamos a ver, el reglamento A, vamos a ver, si lo que tú me dices, compañera o camarada, es verdad, la que lleva la razón es tú, los demás están equivocados. Si lo que tú me dices es cierto, no es que esté dudando de ti, pero yo tengo que contestar a lo que tú me estás planteando. Yo soy miembro del Partido Comunista de España, pero repito, soy miembro y tengo mi cabeza. Y yo entré en un partido que lo primero que me dijo era que éramos un instrumento para cambiar las cosas, no éramos una iglesia. Y trabajé en la clandestinidad. Y yo aprendí allí una cosa, una serie de cosas que rápidamente pasaré. Una lo dije en la entrevista el otro día con Pablo Iglesias. Primero, yo no iba a hacer agitación con otras personas con la hoz y el martillo. En todas estas cosas muy bien sin inflar hostias la policía. Por tanto, no hacía falta llevar permanentemente la hoz y el martillo. Ni el puño y la rosa, ni el círculo este que tenéis aquí, todo el día. Lo estoy diciendo todo el día. Porque se transforma en una cofradía religiosa pero laica. Estos son instrumentos, herramientas. Y la hoz y martillo es un símbolo que cada X tiempo nos reconforta, pero no puede ir por delante, es un inmenso error. Que el gran Lenin lo hubiese insultado y puesto verdes a los que todo el día están con la hoz y el martillo. Porque es una excusa para no dar golpe. Más claro no puedo ser. Entonces trabajábamos y nos ganábamos la autoridad para el partido dando ejemplo de curro. Y no conozco otra fórmula. Que haya situaciones en las que haya que mantener la pureza de sangre, aparte de llevarnos a época de la Santa Inquisición, donde había que demostrar que eras cristiano viejo y aquí de izquierda por la madre que me parió, eso es ser inquisidores y tontamente inútiles para la transformación social. Eso lo digo ahora y lo he mantenido en escrito durante mucho tiempo. Y sí, miembro del Partido Comunista de España, pero tengo mi cabeza. Porque en estos momentos hay que sumar y combinar y crear otra masa de la mayoría ormada. Y si no estamos a la altura y nos refugiamos en la pureza de los símbolos, estamos haciendo una política reaccionaria, en el más profundo sentido de la palabra. Porque si es verdad lo que tú dices, que los miembros del Partido Comunista o de Izquierda Unida no colaboran en una asamblea, están olvidando sus orígenes y están negando el fundamento filosófico que les vio nacer. La revolución en Rusia no la hizo el Partido Comunista, es mentira. La hicieron la Duma, los trabajadores y los soviets, y el Partido Comunista supo estar allí, que esa era su grandeza. Supo estar allí. No la hizo él, porque las revoluciones son siempre obras de las mayorías. Esto que es tan elemental se ha llegado a degradarse. ¿Y sabéis por qué? Toda transformación de una persona en sectario deviene porque ya en el fondo no está seguro de lo que dice defender. Cuando una persona está convencida de lo que defiende, no hace falta llevar los símbolos por delante. Se le nota, lo transpira, lo exuda en sus actitudes, en su ejemplo. No hace falta estar recordándolo todo el día.
Yo tengo una opinión muy pobre y muy dura de quienes hacen de las insignias y los símbolos la seña de identidad. En el fondo no tienen criterio político ninguno. Pero bueno, esta es mi posición y creo que te he contestado con claridad, si es cierto lo que tú me has planteado, con ese sí condicional. Vamos a ver, los consejos. Los consejos han repetido ese peligro tremendo de transformarse ellos también en parte del sacerdocio. Lo he dicho antes, los dirigentes de determinados consejos pertenecen de la esencia divina, participan de la esencia divina de los gobernantes, son como sus acólitos. Yo no digo que hagan todos los días un soviet frente al ayuntamiento, pero que sepan adecuar, enfrentarse, ayudar, esa labor tan difícil. Para eso se inventaron. Y aquí se está hablando de la participación ciudadana de la época de la señora Fontivero. Yo, como soy más viejo, hablo de cómo surgió la idea en el año 79. De aquella doy fe. De la otra yo lo he vivido estando en Madrid y después aquí muy apartado de las tareas. Pues esa es la razón de cómo a los alcaldes que entonces eran elegidos, se ponía un decreto a los que habían elegido, se cambió. Eso fue un ataque contra el sistema democrático, hecho desde un ayuntamiento presidido por Izquierda Unida, vamos a decirlo, porque no pasa nada. Y es advertir de que no vuelva a ocurrir eso. Esos son los alcaldes, que eran un instrumento. Y otra cosa, si no hay un mínimo presupuesto, no puede funcionar. Naturalmente controlado por la intervención de fondos, el dinero público es sagrado, no está para que esté de cachondeo, pero hay un depósito, hay una gente que responde y tiene que tener, es una manera de descentralizar dentro de la que la ley pueda el presupuesto. Ese es el origen, repito, de la participación ciudadana de la que estoy hablando. Aquí otra dice, 2 consejos, Alberto. Bueno, te voy a dar el primero la segunda. ¿De quién nos podemos fiar? De los cordobitas. Es la especie más peligrosa que conozco. ¿Qué es un cordobita? Los que ya me conocen esta frase vais a otra vez, el que quiere mucho a Córdoba. ¿Córdoba? No, la mujer cordobesa. Julio Romero de Torres, los Peroles, las Peñas, las cofradías. De verdad, es peligrosísimo. Porque, entre otras razones, es muy triste. Habla de Séneca, al cual no han leído ni por el forro. Es una expresión de la incultura institucionalizada. No le hables de Séneca de verdad, ni de Góngora, ni de verdad lo que hay detrás de la pintura de Julio Romero de Torres, porque inquieta y porque perturba. Es muy lorquiano y rompe determinadas normas por su vida particular, la de Julio Romero de Torres, todo lo que hay ahí. O no le hables de Juan de Mena, o no le hables del movimiento obrero en Córdoba, o no le hables de su historia. No quieren saber. No quiero saber nada. Córdoba. Ese es el peligro peor. Porque además, cuando equivocadamente determinadas corporaciones se han dedicado a alimentarlo, se han encontrado que ellos han comido de la mano, pero después le han mordido y han puesto su voto al servicio de otro. Más claro, agua. Así que el cordobita, como expresión de la zafiedad más perfecta y más acabada. Y el cordobita no es solamente el que está hablando, son también los dirigentes, porque el concepto de cordobita se aplica al ilustre catedrático, al ilustre profesor, que no quiere saber nada de política, que Córdoba es eso, la Feria de Mayo. Cuando dice usted, ¿qué ha pasado en Córdoba? ¿Qué pasó en Córdoba? Que escribimos desde el colectivo Prometeo un artículo que no sé si leyeron. Desaparece aquí la caja de ahorro. Se la llevan los vascos, y no por vascos, que yo paso de esa historia. Y aquí los cordobitas no dijeron ni pío, ni un rector, nadie. Y acabaron con el ahorro de los cordobeses y privatizaron. Aquí se ha privatizado el dinero de los cordobeses y esta ciudad se ha callado miserablemente. Señores dirigentes de la universidad, de las fuerzas políticas, con excepciones de los colegios de abogados, de los ilustres colegios de otro tipo, callaos.
porque eso era cosa de política, el dinero de los cordobeses. Y aquí han hecho auténticas barbaridades. ¿Y el cordobesismo qué es? La mujer cordobesa, qué guapa. Estoy exagerando un poco, pero no tanto. No tanto. Ese es el peor enemigo con el que vais a liar, porque además vendrán a pediros cosas con la excusa de siempre. Señor alcalde o señores concejales, vengo a traerle un plan para acabar con el paro. Saca el revólver si lo tiene. Porque en ese momento te vienen a plantear una barbaridad urbanística. La primera vez que a mí, llevaba 2 meses de alcalde, el paro no era como entonces, pero había... Señor alcalde, dice aquí me dice el secretario, un señor quería traer una solución para el paro. ¿Qué pase? Me siento allí. El caballero quería construir en el jardín interior del convento de Capuchino una zona verde que algún día seguramente será que el pueblo de Córdoba entre ahí. Allí quería construir. Pero claro, no solamente eso, sino que pretende, esto va a acabar con el paro. Un presidente de los empresarios de Córdoba acude a mi despacho. Los ejemplos ilustran más que nada lo que quiero decir. Señor alcalde, venimos a intentar solucionar el problema del paro en Córdoba. Fulano, no voy a decir el nombre. Eran 5 o 6. Bueno, es que aquí hace falta instalar un polígono para la mediana empresa en Córdoba, que no hay en aquella época. Pero claro, el dinero no tenemos. Mi respuesta, mira, el dinero dejádmelo a mí, yo lo robo si es preciso, pero ahora contadme el proyecto, qué vais a hacer, qué empresa, y yo voy en busca y salteo los caminos, de así, robo a punta de pistola y lo doy para eso. Eso no lo hemos pensado todavía. Y dije al guardia, por favor acompaña esto a la calle. Y vendrán así. Y otro, en nombre de Córdoba, vamos a hacerle un homenaje, ha habido homenajes en esta ciudad a un ilustre, y digo lo ilustre, rejoneador, que vaya tela, y otras cosas. Ese es el enemigo número 1, ¿eh? Se disfraza de 1001 maneras, pero es peligroso. La primera medida, desde el primer momento y con mucho cariño y suavidad, decir siempre la verdad. ¿Cómo está la situación? Nos hemos encontrado esto, vamos a hacer esto. En los debates, en el ayuntamiento, ser duros, pero corteses. Aprender de ellos. Poco que aprender, porque hay algunos que vamos. Es decir, manejar la ironía, manejar el argumento cortésmente, pero no hay cosa mejor que un puño de hierro con un guante de seda. Eso es muy bueno. No ciertas intervenciones de ciertas fuerzas políticas que yo de vez en cuando he visto ahí que digo, madre mía de mi vida. Y algunas incluso de los que gobiernan. Decir la verdad, en el trato con la gente, estar con ella, pero vosotros sois servidores públicos, no criados del pueblo. Sé lo que estoy diciendo. Porque, de verdad, es que yo te voto, yo vengo a pedirte a la calle. Eso, al final eso crea escuela. Al final eso os dará que tengáis más peso. Yo sé que es muy difícil vencer la tentación, pero los favores vendrán incluso de vuestras propias familias. No lo olvidéis. El consejo es actuar así, pensando que con el ejemplo vais a vosotros a hacer más política que con los discursos. En mi opinión, naturalmente. Bueno, ya empiezo a cansarme. Había una palabra pedida. Sí, claro. Yo me siento muy ofendida que no me ha contestado, ¿eh? ¿Cuál es? Un momento, no me acuerdo. Un momento. Escúchame. Yo apunto y tengo una letra arriba. Ahora te contesto, claro, la unidad, ahora me la han recordado. Vamos a ver. Sobre el proceso que ha conducido a Ganemos, yo soy testigo. Y esto comienza en una reunión que se hace en el Rey Heredia, en el mes de julio. Surge la idea de la Asamblea Ciudadana, se va al Instituto Gran Capitán, surgen desde varias cabezas transformarnos
que yo pertenecía en Ganemos, todo el mundo de acuerdo, doy fe como un notario, todo, absolutamente todo el mundo de acuerdo, todos, los símbolos, las siglas y las personas. Y se decide, naturalmente, seguir la trayectoria marcada desde el comienzo. Se está a título personal, se conoce. Hay un cambio de orientación, que vendría de alturas, tal vez. Pero cuando se somete a votación, si asamblea de electores o coalición de partidos, yo no estaba en esa asamblea, estaba en Sevilla. Pero según el que me informaron, alguien dijo, alguien partidario de la coalición de partidos, se dirige a los demás y dice: supongo que aceptaréis el resultado de la asamblea, de lo cual se deduce que el que increpa a los demás que aceptarán, él va a aceptar. Supongo. Pues no se aceptó. Esto que estoy diciendo, esto es el Evangelio, y va a misa con 7 capas, y misa de pontifical, por lo que fuera, ¿vale? Pues cada uno ha ido desarrollando. Y a partir de ahí, estos hechos han dado... ¿Qué ha ocurrido? Se ha llegado a unas... Estamos divididos, aquí y en muchos sitios. Mira, si después de las elecciones las fuerzas que se llaman de izquierdas o progresistas o transformadoras no llegan a un entendimiento, es para que nos lleven a un campo de concentración a todos. Mirad, con la situación no se juega. Este país va camino de desaparecer como tal país. Cuando pongan en marcha el tratado de libre comercio con Estados Unidos, este país no existirá nada más que en el mapa como referencia geográfica. El paro se va a intensificar a partir de 1 año y medio o 2 años, según el informe del Fondo Monetario Internacional, porque no hay una estructura productiva basada en fábricas, en una agricultura desarrollada, sino basada en sector servicios, en pequeños y medianos empresarios que surgen un día y desaparecen al día siguiente como consecuencia de la competitividad. Y los únicos, por historia y por tradición y por sentimiento, que pueden formar fila somos los que estamos aquí y en otros sitios. Si no lo hacemos es para que se nos llame al orden. Será difícil, pero hay que hacerlo. Se ha apoderado de la situación de izquierdas una borrachera, las elecciones. Dios, cuando llegan las elecciones es que la gente pierde. Las elecciones pasan. Al día siguiente hay que ver cómo trabajamos. Así que si después no se llega a eso, es para que nos piquen. Porque este país está en un estado de emergencia, dirigido por ladrones y salteadores de caminos. Y no estoy exagerando. Todos los días lo vemos. Y vemos cómo el bipartito en estos momentos representa ese proyecto europeo del cual dicen figuras como Felipe González, que hay que leerlo, El País, día 31 de mayo del año 2012, un artículo que firma él: cuando construimos la moneda única nos equivocamos lo dice él. Y cuando uno habla con ellos, que siguen defendiendo la Europa que hay, confiesan paladinamente que no hay solución, pero se rasgan las vestiduras cuando él dice: ¿por qué no salimos del euro? Que no es una cosa fácil tampoco. Es decir, están llevando a este país a la ruina y lo saben, pero no consienten que los demás hablen de ir a la mesa de operaciones con operaciones difíciles, traumáticas, pero necesarias. Y en eso tenemos que estar de acuerdo. Aquí los de Izquierda Unida, y vosotros, y los de Podemos, y los de Equo, y las mareas, y los del Frente Cívico, que somos pobrecitos, pero estamos trabajando todo el día por la unidad. Entre las muchas razones por las que estoy aquí yo es también por el Frente Cívico, y digo estas palabras. Y los del 22M, y todo lo que se mueva por ahí del terreno ecologista. Un poco de inteligencia si queremos que este país superviva. Y yo llamo país a los españoles y a las españolas de a pie. Ese es mi país. Así que la historia ha conducido a esta situación, que no es solamente en Córdoba. Porque en Madrid nos encontramos que Izquierda Unida está con unos Ganemos, en otro sitio no. ¿Por qué?
¿Por qué están los problemas que las formaciones políticas llegan a un momento en que se mueven? El PP se está moviendo, el PSOE también, Convergencia y Unión después de lo de Pujol no digamos. Es decir, la historia arrasa a las situaciones anquilosadas y está pidiendo cambios y son tiempos convulsos. Tenemos que crear esa unidad, totalmente de acuerdo. Y vosotros, si no ayudáis, y otros si no ayudan, y todos seremos reos de esa culpabilidad. Como aquí el Partido Popular en Córdoba gane, porque además el pueblo de Córdoba nos ha votado, lo cual es cierto, no el pueblo de Córdoba, pero bueno, nos ha votado. Pero es que como repita el gobierno de Mariano Rajoy, cerrar ya la puerta de vuestra casa como los que echaron a los judíos y los otros sitios. No solamente políticamente, sino económicamente. Económicamente. Están avisando sobre las pensiones, están diciéndolo y lo lanzan con flash. Ha bastado que diga, estamos ahora viendo una época de euforia económica. Todos los informes serios de fuera dicen que no es verdad, que no es verdad. Hay un poco de alegría en el consumo, pero cuando la inmensa mayoría de la población no tiene capacidad adquisitiva y se ve fatal para llegar a fin de mes, no puede ser. Cuando se encargan armamento por valor de 30.000 millones de euros y dice el alto mando del ejército español que ese material bélico no sirve absolutamente para nada. ¿Quién ha trincado la comisión? ¿No sabíais eso? Pues está en la prensa. 30.000 millones de euros comprando armamento que dicen los militares que no se puede usar. Y no están en la cárcel. Cada vez que entréis en la red con figuras serias que le hay explicando, os están dando que estamos en una situación de excepción. Y nosotros nos ha tocado los encargados de intentar solucionarla, todas las tribus de Israel que acabo de decir, todas. Hay que unirse. Vamos, cada una que vaya a las elecciones por separado, pero por favor, ¿qué va a pasar en noviembre o en septiembre? Yo creo que te he contestado ya. Y por último, no queda ya nada. Ya está. No queda nada. He terminado. ¿No? Sí.